Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Enrique Presa, pero normalmente me llaman Quique. ¿Qué fue eso? ¿Sabían ustedes que a pesar de lo que parezca es muchísimo más difícil bajar que subir cuando uno utiliza muletas? O que eso de desplazarse con silla de ruedas suena muy fácil, pero cuando llevas maletas cargando atrás y estás utilizando tus manos para desplazarte se vuelve bastante complicado. O que el problema de utilizar bastones en la nieve es que se quedan encajados y cuando los quieres retirar para seguir avanzando cuando estás subiendo una montaña se vuelve bastante más complicado, inclusive más complicado que mantenerte de pie. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Enrique Presa, pero mis amigos probablemente me dicen Quique. Soy ingeniero de profesión, me gusta mucho la tecnología, me gustan los videojuegos, me gustan mucho los deportes y la verdad es que me encanta viajar, acampar, estar al aire libre y bueno, conocer personas y platicar muchísimo. Di que estás casado. Y estoy casado. Hice este canal pensando en compartirles mis aventuras, por ejemplo viajar a Europa en silla de ruedas y recorrer 10 ciudades en menos de 14 días. Hace un par de años se me ocurrió también subirme al Nevado de Toluca con un bastón, como les decía. O la última vez que también viajé, tuve la oportunidad de viajar a Europa, pues lo hice con muletas y no tienen idea de las diferentes complicaciones que surgieron de hacerlo. O, por ejemplo, se me ocurrió también hace poco nadar en mar abierto pues, con el tiburón ballena y bueno, uno se siente pequeñito. Estas aventuras que me ha tocado vivir las he hecho en silla de ruedas, en muletas o en el mejor de los casos con bastón, y he tenido que ser cargando medicamento, teniéndome que inyectar porque padezco de una enfermedad que se llama hemofilia, en la cual básicamente mi sangre tiene un defecto, le falta uno de los factores de coagulación y bueno, eso hace las cosas un poquitito más interesantes pero bastante posibles. Esta enfermedad lo que hace es que cuando existe algún sangrado, desde por más pequeño que sea, pues no se detiene tan rápidamente porque los factores de la coagulación hacen falta y la coagulación se vuelve defectuosa, pero no lo quiero volver aburrido. A grandes rasgos el problema es que si me tuerzo el tobillo, pues tengo que estar incapacitado por varios días, o si tengo una gastritis, pues eso puede convertirse en un sangrado muy peligroso. En los videos voy a estarles platicando acerca de la hemofilia, de la experiencia que es vivir con hemofilia, pero también les voy a platicar de lo que aspiro. O sea, básicamente aspiro probablemente no tener una vida normal, pero al final del día, pues como dijeron, estoy casado, viajo, trabajo, hago deporte, hago ejercicio y en general pues me la paso bastante bien. Tengo algunos días que no son quizá tan buenos, pero como todos tenemos días buenos y días malos. Y pues hice este canal pensando en las personas que tienen hemofilia o que conocen a alguien que tiene hemofilia para pues decirles que sí se puede, o sea que al final del día se pueden hacer muchísimas cosas y que de repente me preguntan así como bueno, ¿y a qué aspiras como persona con hemofilia? Si te ha tocado vivir situaciones como derrame cerebral o has estado hospitalizado por muchísimos días, y pues la respuesta es pues aspiro a lo que quiera, básicamente. ¿De qué se trata este canal? Pues de cómo es vivir con hemofilia, de todas las cosas que puede hacer una persona con hemofilia severa, grave, con inhibidores, que ya luego poco a poco les iré platicando lo que esto significa. Y pues los invito a ustedes, o si tienen algún paciente conocido, familiar o alguien con hemofilia o simplemente les interesa el tema, a ver estos videos. Probablemente algo de lo que les pueda platicar les pueda ser de interés. Les voy a platicar de doctores, tratamientos médicos, medicamentos, rehabilitación, fisioterapia, pero también les voy a platicar pues, de cómo es el viaje, cómo es el trabajo, cuáles son los problemas, qué yo en mi vida he tomado la decisión de hacer y que he tomado la decisión de no hacer, y en general pues, cómo se puede vivir. Y si alguna de esta información les puede ser de utilidad o si tienen alguna pregunta, pues yo encantado de contestárselas. Bueno, creo que sí se puede. Muchas gracias.